Si no te gusta, vete, dijo mi mamá mientras vivía gratis en mi casa. Yo pagaba $3.000 en facturas. Le hice caso, me fui y transferí todas las cuentas a su nombre. Al día siguiente, cuando volví, comenzó su ruina. Me llamo Isabella Morales y soy una arquitecta de 32 años de Seattle. Imaginen que les digan que se vayan de su propia casa, esa que ahorraron durante 5 años para comprar, por alguien que no ha pagado ni un centavo de la hipoteca. Eso es exactamente lo que hizo mi madre después de vivir gratis en mi casa durante casi un año. Se paró en mi sala, me miró a los ojos y dijo, si no te gusta vivir con la familia, puedes irte. Pero lo que ella no sabía era que yo ya había programado una reunión con mi abogada de bienes raíces. Lo que pasó después cambió nuestra dinámica familiar para siempre. Todo comenzó hace 11 meses con una llamada telefónica que lo cambió todo. Mi madre, Bárbara, sollozaba tan fuerte que apenas podía entender sus palabras. Isabella, cariño, perdí la casa. El propietario me está desalojando. Se había jubilado anticipadamente sin una planificación adecuada y ahora, a los 58 años, ya no podía pagar el alquiler. Antes de que pudiera procesarlo, añadió, Mateo y Jessica también están en problemas. Tu hermano perdió su trabajo en el almacén hace 2 meses. Mi hermano menor, Mateo, tenía 28 años, supuestamente en sus mejores años laborales, pero había estado más tiempo sin trabajo que con él. Su esposa, Jessica, trabajaba a tiempo parcial en una boutique del centro, quizás 20 horas a la semana. Solo por unos meses, cariño, suplicó mamá, hasta que nos recuperemos. ¿Cómo podía decir que no? Era mi madre, la mujer que me crió sola después de que papá se fue. Así que dije que sí. Podían quedarse en mi casa de 4 habitaciones en Queen Anne, la casa para la que había ahorrado durante 5 años, juntando el pago inicial trabajando 60 horas a la semana y saltándome las vacaciones. Permítanme ser clara sobre las finanzas. Mis costos mensuales eran sustanciales. La hipoteca era de $2,100, los servicios públicos unos $400, internet y cable otros $200, y el seguro de propietario $300. Eso suma $3,000 cada mes, sin contar la comida, el mantenimiento o los impuestos a la propiedad que pagaba trimestralmente. Cuando se mudaron ese lluvioso fin de semana de octubre, vi llegar el camión de mudanzas con todas sus pertenencias. Mamá me abrazó con lágrimas. Mateo me dio una palmada incómoda en el hombro y Jessica comentó lo afortunada que era de poder permitirme un lugar tan bonito. Recuerdo pensar que sería agradable tener a la familia cerca para las fiestas. No tenía idea en lo que realmente me estaba metiendo. El primer mes se sintió casi normal. Claro, la casa estaba más llena, más ruidosa, pero era familia, ¿verdad? Yo misma limpié a fondo las habitaciones de invitados, compré ropa de cama nueva e incluso puse flores frescas en sus mesitas de noche. Mamá no paraba de decir lo agradecida que estaba. Para el tercer mes, la gratitud se había evaporado como el rocío de la mañana. Mateo había descubierto mi oficina en casa, una habitación convertida donde trabajaba en proyectos de arquitectura freelance. Una noche, llegué a casa y encontré mi mesa de dibujo empujada contra la pared y su setup de gaming instalado. 3 monitores, una silla de jugador, luces LED por todas partes. Espero que no te moleste, hermanita, dijo sin levantar la vista de su juego. El wifi es más fuerte aquí. Para el 5.º mes, mamá organizaba su club de lectura todos los martes, a sus amigas de la iglesia para tomar café los jueves y el club de bridge los sábados. Mi tranquilo santuario se había convertido en una estación de tren. Pero lo que realmente me afectó fue esto: yo cocinaba la cena para 4 personas cada noche después de trabajar jornadas de 10 horas. Les enviaba un mensaje de texto preguntando qué querían del supermercado, y las listas seguían creciendo. Costilla de primera, verduras orgánicas, ese café caro que le gustaba a mamá. Ni una sola vez alguien se ofreció a compartir la cuenta del supermercado. ¿Ni una? Los paquetes comenzaron a llegar en el 6.º mes. Todos los días, el timbre sonaba con entregas para Jessica, bolsos de diseñador, zapatos, paletas de maquillaje. Ella se reía de su terapia de compras mientras yo calculaba mentalmente cómo ese dinero podría haberse destinado al alquiler. Estaba durmiendo menos, comiendo por estrés en el trabajo, incumpliendo plazos en un importante proyecto comercial.
Mi jefe, Ricardo, me llamó a un lado. Isabella, te ves agotada. ¿Todo bien en casa? ¿Qué podía decir? ¿Que mi familia me estaba asfixiando lentamente en mi propia casa? Para el 10º mes, sabía que algo tenía que cambiar. Simplemente no sabía que empeoraría mucho más primero. La nota adhesiva amarilla en el refrigerador me detuvo en seco ese martes por la mañana. La letra de mamá, pulcra y presuntuosa: Isabella, lista de hoy. 1. Recoger la ropa de la tintorería. 2. Aspirar la sala antes del club de lectura. 3. La ropa sucia de Mateo se está acumulando. 4. Se nos acabó ese vino bueno. La ropa sucia de Mateo. La ropa de mi hermano de 28 años era de alguna manera mi responsabilidad. Esa noche, no llegué a casa hasta las 8 de la tarde. Una fecha límite me hizo trabajar hasta tarde, sobreviviendo con café de máquina expendedora y la energía que pude reunir. Entré por la puerta principal y encontré a mamá en la cocina, con los brazos cruzados. Cariño, los platos del almuerzo todavía están en el fregadero, dijo como si yo hubiera estado en casa todo el día. Y tuvimos que pedir pizza otra vez. Quería gritar. En lugar de eso, comencé a lavar los platos en silencio mientras ellos comían la pizza. Mi pizza, que yo había pagado, de la que no me ofrecieron ni una rebanada. Al día siguiente, escuché a Mateo hablar por teléfono con su amigo. Sí, amigo. Deberías ver este lugar. Mi hermana tiene esta casa enorme para ella sola. Bueno, la tenía. Un desperdicio, si me preguntas. 4 habitaciones, y ella solo andaba dando vueltas sola. Dando vueltas en la casa que me había ganado. El viernes trajo la contribución de Jessica a mi humillación. Me acorraló mientras intentaba trabajar desde casa, una rara oportunidad por la que había luchado. Isabella, ¿puedo preguntarte algo? No esperó una respuesta. ¿Cómo es que nunca sales con nadie? Digo, ¿no te estás volviendo más joven? Y tal vez si no fueras tan exigente, tendrías a alguien con quien compartir todo esto. Exigente, porque querer un respeto básico en mi propia casa me hacía difícil. Esa noche, me quedé mirando el extracto de mi hipoteca. Otros $2,100 que pagaba sola cada mes. 3 días después, lo intenté. Realmente intenté abordar esto con delicadeza. Después de la cena que, naturalmente, yo había cocinado, me aclaré la garganta. Bueno, ha pasado casi un año desde que se mudaron, comencé con cuidado. Quizás deberíamos hablar de los próximos pasos. Encontré unos complejos de apartamentos bonitos cerca que... El rostro de mamá se arrugó al instante. Las lágrimas llegaron rápido. Practicadas. No puedo creer que estés contando los meses, sollozó. Después de todo lo que sacrifiqué por ti. Tuve 2 trabajos para pagarte la universidad, Isabella. Me privé de cosas para que tú pudieras tener tus tutores, tu preparación para el SAT, tus visitas a las universidades. La culpa me golpeó como un peso físico en el pecho. Mateo intervino, su voz goteando desdén. Vaya, hermanita. Simplemente vaya. Mamá está pasando por un mal momento y tú estás mirando el calendario. Eso es frío. Desalmado, de hecho. No es lo que... La familia ayuda a la familia, añadió Jessica, frotando el hombro de mamá. Eso es lo que hacen las familias normales. No le ponen plazos al amor. Mamá levantó la vista entre lágrimas. Tu padre nos abandonó, Isabella. Pensé que eras diferente. Pensé que entendías lo que significa la familia. Las palabras fueron quirúrgicas, diseñadas para cortar profundo. Papá se fue cuando yo tenía 12 años. Ella sabía que esa era mi herida más profunda. Lo siento, me oí decir. Tienen razón. Lo siento. Olviden que lo mencioné. Mateo sonrió con aire de suficiencia. Las lágrimas de mamá se secaron notablemente rápido. Jessica volvió a mirar su teléfono. Esa noche, me senté en mi coche, en mi propia entrada, y lloré. No las lágrimas suaves que mamá podía invocar a voluntad, sino sollozos feos y desgarradores que me dolían en el pecho. Me sentía atrapada en mi propia vida, pagando por el privilegio de ser miserable.
Pero incluso entonces, sentada en ese coche oscuro, algo comenzaba a cambiar dentro de mí. La pregunta era, ¿qué haría falta para romperme finalmente? La pantalla de mi portátil brillaba con números que me revolvían el estómago. Cuenta de ahorros, $2,247. Hace 3 meses, había sido de $11,000. Las facturas mensuales me estaban aplastando. Más allá de los $3,000 en costos fijos, los comestibles para 4 personas sumaban otros $500. Las recetas de mamá que olvidó transferir a su seguro. Las reparaciones de emergencia del coche de Mateo. Las compras necesarias de Jessica que de alguna manera terminaban en mi tarjeta de crédito. En total, estaba perdiendo $3,500 al mes, mientras que mi sueldo neto era de $5,200. Las matemáticas eran simples y aterradoras. Isabella, te ves cansada, dijo mi jefe, Ricardo, durante mi evaluación. Tu rendimiento ha estado bajando. El proyecto de Waterfront Plaza tuvo 3 solicitudes de revisión solo este mes. Llevaba 6 años trabajando en Steinberg Architecture, ascendiendo constantemente hacia el puesto de arquitecta senior. Ahora estaba cometiendo errores de novata porque no podía concentrarme, no podía trabajar hasta tarde, no podía asumir los proyectos de alta visibilidad que conducían a ascensos. Estoy lidiando con algunas situaciones familiares, logré decir. Ricardo asintió lentamente. Entiendo que la familia es lo primero, pero necesito ser transparente. Vamos a ascender a alguien a arquitecto senior el próximo trimestre. Ibas a ser tú, pero, se interrumpió, la implicación era clara. Esa tarde, vi cómo a mi colega Andrés le asignaban el proyecto de expansión del campus de Microsoft, el proyecto que yo había estado persiguiendo durante 2 años. Él había empezado 6 meses después que yo, pero podía trabajar los fines de semana, asistir a cenas con clientes por la noche, volar a conferencias. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá. Se nos acabó el café, compra del bueno. Había soñado con comprar una propiedad de inversión este año, comenzar mi camino hacia la independencia financiera. Ese sueño ahora estaba tan agotado como mi cuenta de ahorros. En cambio, estaba subsidiando a 3 adultos que parecían pensar que yo era su cajero automático personal y su sirvienta. Algo tenía que ceder. Simplemente no sabía qué sería yo. Lo siento, no puedo este fin de semana, le dije a mi amiga Sara por 3ª vez. ¿La casa está complicada en este momento? Sara había querido venir para nuestra noche de vinos mensual, pero ¿cómo podía explicar que mi sala estaba perpetuamente ocupada por las amigas de mamá, o que Mateo inevitablemente haría comentarios inapropiados, o que Jessica juzgaría todo lo que Sara usara? Mi hogar había dejado de ser mío de formas que no había anticipado. Los muebles se reorganizaban semanalmente según los caprichos de mamá. Mi estética minimalista estaba enterrada bajo sus tapetes de ganchillo, flores artificiales y esos ángeles de cerámica que coleccionaba. Había colgado sus acuarelas de aficionada sobre mis láminas de arquitectura enmarcadas profesionalmente. Cariño, necesitaba más calidez, explicó, dándome una palmadita en la mejilla como si tuviera 12 años. Mateo había convertido mi garaje en su taller. El espacio donde había planeado guardar mi kayak y mis bicicletas ahora estaba abarrotado de computadoras a medio arreglar y misteriosas piezas de automóviles. Manchas de aceite decoraban el piso de concreto. Solo unos pocos proyectos, había dicho hacía 6 meses. Incluso mi rutina matutina había desaparecido. No más café tranquilo en la terraza. Mamá siempre estaba allí con Fox News a todo volumen en su iPad. No más baños por la noche. Jessica golpeaba la puerta después de 15 minutos porque necesitaba su rutina de cuidado de la piel. Tu casa siempre está tan animada ahora, observó mi vecina, la señora Chen, sin malicia. Todos esos coches en la entrada, muy diferente a antes. Diferente, esa era una palabra para describirlo. Me paré en mi propia habitación principal, el único espacio que aún era mío, y me di cuenta de que vivía como una invitada que pagaba todas las cuentas. La casa por la que tanto había trabajado se había convertido en una prisión con una política de puertas abiertas para todos menos para mí. Esa noche, abrí mi portátil y escribí algo que nunca pensé que haría, abogado de bienes raíces Seattle. Practiqué el discurso toda la semana en la ducha, durante mi trayecto al trabajo, acostada despierta a las 3 de la madrugada calma, razonable, justa.
La cena del domingo parecía el momento adecuado. Había hecho el estofado favorito de mamá, puse la mesa con los platos buenos, incluso abrí una botella de vino. Mis manos temblaban ligeramente mientras servía a todos. Quería hablar con todos ustedes sobre algo importante, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía. Mateo no levantó la vista de su teléfono. Jessica estaba fotografiando su plato para Instagram. Solo mamá me prestó la mitad de su atención. Ha pasado casi un año desde que se mudaron, continué. Creo que es hora de que hagamos un plan para que encuentren su propio lugar. Silencio. Encontré varios apartamentos bonitos en la zona. De 2 habitaciones, buenos barrios. Incluso estoy dispuesta a ayudar con el depósito de seguridad. Y la risa de Mateo me interrumpió. ¿En serio estás desalojando a tu propia familia? No, no estoy desalojando a nadie. Solo digo. ¿A dónde se supone que voy a ir exactamente? La voz de mamá era de hielo. Hay unas comunidades de personas mayores encantadoras o esos apartamentos en la calle Madison. Estamos ahorrando dinero en este momento, interrumpió Jessica, aunque su nuevo bolso de Michael Kors sugería lo contrario. Han pasado 11 meses, dije, escuchando la desesperación colarse en mi voz. Dijeron unos pocos meses. Ha sido casi un año. Mamá se levantó lentamente, deliberadamente, su silla raspando contra mi suelo de madera. Nunca pensé que criaría a una hija tan egoísta, dijo en voz baja. Esta casa es demasiado grande para una sola persona de todos modos. Es un desperdicio. Pecaminoso, incluso, sonrió Mateo. Sí, hermanita. ¿Para qué necesitas 4 habitaciones? Parece bastante codicioso. Somos familia, añadió Jessica como si eso lo explicara todo. El estofado quedó intacto. Mi discurso cuidadosamente planeado se desmoronó. Habían ganado esta ronda, pero no tenían idea de lo que se avecinaba. Mamá no había terminado. Se quedó allí, mi madre, en mi comedor, y procedió a desmantelarme pieza por pieza. No te crié para ser tan fría, Isabella. Cuando tenía tu edad, te estaba criando sola, trabajando en 2 empleos, sin quejarme nunca. Y ahora tienes todo esto, gesticuló alrededor de mi casa, y no puedes compartir con tu propia madre. Mamá, eso no es. Tu hermano está pasando por un momento difícil. ¿No tienes compasión? Está luchando contra la depresión. Mateo levantó la vista de su teléfono el tiempo suficiente para asentir con tristeza, aunque lo había escuchado reír con sus amigos gamers hasta las 4 de la madrugada la noche anterior. Y Jessica, continuó mamá, está tratando de empezar su propio negocio, ¿no es así, querida? Jessica asintió con entusiasmo. Mi blog de estilo de vida está a punto de despegar. El blog con 12 seguidores. Ese negocio. Te sientas aquí en esta casa grande, la voz de mamá se elevó, actuando como si fuéramos una carga. ¿Sabes cómo me hace sentir eso después de todo lo que he hecho por ti? Pago $3,000 al mes en facturas. Dinero, mamá levantó las manos. Siempre se trata de dinero con tu generación. ¿Qué hay del amor? ¿Qué hay de la lealtad familiar? ¿Qué hay de cuidar a las personas que te cuidaron? Mateo intervino. Bastante triste, hermanita. Ganas buen dinero. ¿Por qué eres tan tacaña? No estamos pidiendo mucho, añadió Jessica. Solo familia ayudando a la familia. Mamá dio el golpe final. Tu padre se avergonzaría de cómo has resultado. La habitación giró ligeramente. Papá, que nos había abandonado, que nunca había pagado la manutención, que había comenzado una nueva familia en Portland. De alguna manera, yo era la decepción. Somos tu familia, concluyó mamá, su voz dura como el granito. Actúa como tal. 2 semanas antes de esa desastrosa cena, me había sentado en la oficina del Centro de Herrera y Asociados, abogados de bienes raíces. Las sillas de cuero olían a caro, y los certificados en la pared hablaban de décadas de experiencia. Déjeme entender, dijo la abogada Paola Herrera, ajustándose las gafas. ¿Sus familiares han estado viviendo en su casa? ¿Por cuánto tiempo? Casi 11 meses ya. Sin alquiler, sin acuerdo formal. Ella asintió,
tomando notas en un bloc de notas legal amarillo. ¿Y la propiedad está únicamente a su nombre? Sí, la compré antes de que se mudaran. Solo mi nombre en la escritura, la hipoteca, todo. Bien. Eso hace esto más limpio. Sacó un grueso libro de estatutos del estado de Washington. Sus familiares son considerados invitados, no inquilinos, ya que nunca han pagado alquiler. Puede revocar su invitación para quedarse en cualquier momento, aunque recomendaría darles 30 días como cortesía. ¿Pueden oponerse? Pueden intentarlo, pero no tienen base legal. Sin contrato de arrendamiento, sin pagos de alquiler para establecer un inquilinato, sin participación en la propiedad. Se inclinó hacia adelante. Señora Morales, usted tiene derechos absolutos como única propietaria. La ley está completamente de su lado aquí. Me entregó su tarjeta de visita. Papel de primera calidad con letras en relieve. Cuando esté lista para proceder, llámeme. Puedo tener los avisos redactados en 24 horas e incluso servir como testigo si es necesario. Había guardado esa tarjeta en mi billetera, pensando que nunca la necesitaría. Que tal vez podríamos resolver las cosas como una familia normal. Pero ahora, sentada en mi coche después de esa cena, sus palabras resonaban. Tienes derechos absolutos. Saqué mi teléfono y guardé su número bajo salida de emergencia. Poco sabía que la estaría llamando a las 3 de la madrugada sentada en el estacionamiento de un Walmart, finalmente lista para reclamar mi vida. Durante 2 meses antes de la confrontación, había estado construyendo mi caso en silencio, aunque no me lo había admitido a mí misma. Cada pago de la hipoteca que hacía era fotografiado y archivado en una carpeta etiquetada como documentación de la casa. 60 pagos, todos desde mi cuenta corriente, todos con mi nombre solamente. La evidencia era abrumadora. Había abierto una nueva cuenta en un banco diferente, uno donde mamá no podía engatusar a los cajeros para que le dieran información. Mis depósitos directos fueron redirigidos silenciosamente. Mi fondo de emergencia, lo que quedaba de él, fue transferido. La escritura de la propiedad estaba en mi caja de seguridad en el banco, pero había hecho 3 copias certificadas. Una para mis archivos, una para la abogada, una por si acaso. El título era claro, Isabella Morales, mujer soltera, única propietaria. Tarde en la noche, cuando la casa finalmente estaba en silencio, investigué las leyes de desalojo del estado de Washington. Los invitados podían ser retirados con un aviso razonable. 30 días era estándar, incluso generoso. Marqué los estatutos, imprimí las secciones relevantes. Incluso había obtenido presupuestos de empresas de mudanzas, los guardé en mi teléfono. 3 empresas, varias opciones de paquetes, todas disponibles con poca antelación porque sabía que si les pedía que se fueran, necesitaba estar preparada para ayudarlos a irse. La preparación se sentía como traición y autoprotección al mismo tiempo. Cada documento que reunía era un pequeño acto de rebelión contra la culpa que me habían inculcado. ¿Por qué estás tan reservada últimamente?, mamá me había preguntado una vez, sorprendiéndome cerrando mi portátil rápidamente. Solo cosas del trabajo, había mentido, mi corazón acelerado. Pero no era trabajo. Era mi plan de escape. Meticulosamente documentado y legalmente a prueba de balas. Había terminado de ser una víctima en mi propia casa. Los papeles en mi caja de seguridad no eran solo documentos. Eran mi declaración de independencia. Si alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia casa o has tenido familiares que no respetaron tus límites, dale a ese botón de me gusta. Sé que esta historia puede ser un detonante para algunos de ustedes que han lidiado con situaciones similares. Comenta abajo si crees que fui demasiado paciente. ¿Debería haber hablado antes? Y por favor, comparte este vídeo con cualquiera que necesite escuchar que está bien establecer límites con la familia. Continuemos. Mamá no había terminado su asalto. Después de llamarme egoísta, después de invocar a mi padre ausente, dio el golpe de gracia. Si no te gusta vivir con la familia, dijo, cada palabra deliberada y cortante, entonces puedes irte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Mateo de hecho se rió. Jessica sonrió detrás de su copa de vino. Perdón, ¿qué logré decir? ¿Me oíste?
Mamá se sentó de nuevo, acomodándose en la silla de mi comedor como una reina en su trono. Si estás tan descontenta con el acuerdo, eres libre de irte. Mateo y Jessica pueden ayudar con las facturas. Mateo asintió con entusiasmo. Sí, empiezo ese bootcamp de codificación el próximo mes. Tendré un trabajo en poco tiempo. El bootcamp de codificación que había estado empezando el próximo mes durante los últimos 6 meses. Esta es mi casa, dije en voz baja. Este es un hogar familiar ahora, corrigió mamá. No solo tuyo. Hemos estado aquí 1 año. Lo hemos convertido en un hogar. Un hogar de verdad, con cenas familiares y calidez. Algo que nunca lograste por tu cuenta. Jessica añadió su veneno. Quizás podrías conseguir un apartamento estudio en el centro, más cerca de tu trabajo. Más apropiado para una mujer soltera. Apropiado para una mujer soltera en mi propia casa que había comprado con mi propio dinero. Cuidaríamos bien el lugar, ofreció Mateo magnánimamente. Mejor que tú, honestamente. Nunca estás aquí de todos modos. Me levanté lentamente, mecánicamente. Mis manos ya no temblaban. Algo dentro de mí se había vuelto muy silencioso, muy frío. ¿A dónde vas?, llamó mamá mientras me dirigía a las escaleras. A empacar, dije sin darme la vuelta. No seas dramática, Isabella. Pero no estaba siendo dramática. Estaba harta. Querían que me fuera. Bien, pero no tenía ni idea de lo que acababan de desatar. No cerré puertas de golpe, no grité, no les di la satisfacción de verme quebrada. En mi habitación, me moví con precisión robótica. Cartera, teléfono, portátil, llaves del coche, una muda de ropa en mi bolsa de trabajo, la tarjeta de crédito de emergencia que mantenía oculta, la llave de mi caja de seguridad. Isabella, la voz de mamá subía por las escaleras. Deja de ser infantil. Pasé junto a ella sin decir una palabra. Junto a Mateo, que ya estaba de vuelta con sus auriculares de gaming. Junto a Jessica, que se estaba tomando selfies con su copa de vino. ¿A dónde vas?, exigió mamá. Me dijiste que me fuera, dije simplemente. Así que me voy. No quise decir. Isabella, no seas ridícula. Pero yo ya estaba en la puerta de mi casa de la que estaba saliendo porque mi propia madre me había dicho que lo hiciera. Isabella Morales, vuelve aquí ahora mismo. Me volví para mirarla por última vez. Mamá, has dejado muy claro que este es ahora tu hogar familiar. Disfrútenlo. La puerta se cerró con un clic silencioso. Sin drama, sin escena, simplemente se acabó. Me senté en mi coche durante 30 segundos, con el motor en marcha, esperando a ver si alguien venía detrás de mí. La luz del porche ni siquiera parpadeó. Nadie vino. Conduje hasta el estacionamiento de Walmart en Aurora Avenue. Estaba bien iluminado, tenía cámaras de seguridad, se sentía lo suficientemente seguro. Aparqué entre 2 autocaravanas y apagué el motor. 9:47 de la noche. Estaba sin hogar por elección, sentada en mi Mazda apagado mientras 3 adultos ocupaban mi casa de $650,000 sin pagar alquiler. Pero por primera vez en 11 meses, podía respirar. Y más importante, podía planificar. A las 3 de la madrugada, el plan comenzaría. ¿Pueden creer que realmente me dijo que me fuera de mi propia casa, la casa que yo pagué? En este punto de la historia, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían llamado a la policía, conseguido un abogado o algo más? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si aún no estás suscrito, por favor, presiona ese botón de suscripción y el icono de la campana para no perderte lo que sucede a continuación. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. A las 3 de la madrugada, el estacionamiento de Walmart estaba en silencio, excepto por el ocasional camión que entregaba mercancías. Abrí mi portátil, conectándolo al punto de acceso de mi teléfono. Hora de transferir la corona. El sitio web de la compañía de luz de Seattle cargó primero. Gracias a la cuenta en línea que había configurado años atrás, cambiar el titular de la cuenta fue sorprendentemente simple. Bárbara Morales, escribí. Misma dirección de servicio. Fecha de vigencia, mañana,
8 de la mañana. Actualización del titular de la cuenta exitosa, confirmó la pantalla. Siguiente. Servicios públicos de Seattle. Agua, alcantarillado, basura. Bárbara Morales. Enviar. Comcast fue más complicado. No podía simplemente transferirlo. Mamá no era cliente actual, así que programé una cancelación del servicio en su lugar. Efectivo mañana al mediodía. Que ellos se las arreglen para conseguir su propio internet. La asociación de propietarios, JOA, era la siguiente. Inicié sesión en su portal y actualicé el contacto principal. Bárbara Morales ahora recibiría todos los avisos sobre el mantenimiento del césped, las reuniones de la JOA y esas notas pasivo-agresivas sobre la ubicación de los botes de basura. Cada correo electrónico de confirmación se sentía como soltar un peso que había estado cargando. La prueba de que había terminado de subsidiar su estilo de vida. Entonces recordé algo delicioso. Hace 5 años, cuando el crédito de mamá estaba por los suelos después de su bancarrota, la había agregado como usuaria autorizada en mis cuentas de servicios para ayudarla a reconstruirlo. Podía hacerse cargo de las cuentas, pero tendría que calificar con su propio crédito y pagar los depósitos. Busqué el contacto de Paola Herrera y escribí un texto: estoy lista. ¿Podemos vernos hoy? Su respuesta llegó a las 6:47 de la mañana, mi oficina a las 3 de la tarde. Traiga la escritura. Conduje hasta el banco a las 9 de la mañana. Cuando abrió, recuperé la escritura de mi propiedad de la caja de seguridad e hice una copia más en FedEx. Luego me senté en mi coche e hice algo que no había hecho en meses: sonreí. La oficina de Paola Herrera era un santuario de autoridad legal. Revisó mis documentos con la precisión de un cirujano. La escritura es clara. Los pagos de la hipoteca, todos desde su cuenta. Excelente mantenimiento de registros. Levantó la vista. Ha hecho esto muy sencillo. ¿Qué pasa ahora? Prepararé un aviso formal de desalojo. 30 días es generoso para los invitados. También redactaré una carta aclarando la situación de la propiedad, solo para evitar cualquier confusión. Sacó formularios oficiales. Puedo servir como testigo cuando entregue estos. De hecho, dije, ¿podría venir a la casa? Quiero hacer esto correctamente. Su sonrisa fue aguda. Cobro $200 por visitas a domicilio, pero sí. ¿Cuándo? Hoy, 3 de la tarde. Les enviaré un mensaje de texto sobre una reunión familiar. Compuse el texto con cuidado: reunión familiar a las 3 de la tarde de hoy. Importante. Por favor, estén en casa. Mamá respondió al instante, finalmente entrando en razón. Mateo, lo que sea. Jessica no respondió, pero sabía que estaría allí. No se perdería un drama potencial. En el banco, imprimí 5 años de pagos de hipoteca. 60 pagos, todos desde mi cuenta. El cajero, reconociéndome, preguntó si todo estaba bien. Mejor que bien, dije. Estoy estableciendo límites. Compré un atuendo nuevo en Nordstrom. No llamativo, solo profesional. Un blazer de carbón, una camisa blanca impecable, pantalones a medida. Si iba a reclamar mi casa, me vestiría para la ocasión. Paola tenía los documentos notariados y organizados en un portafolio de cuero. Recuerde, dijo, mantenga la calma. Deje que los documentos hablen. No está pidiendo permiso. Les está informando de la situación legal. A las 2:45 de la tarde, me senté en mi coche frente a mi propia casa. 3 coches en la entrada. Todos estaban en casa. Paola llegó en su Mercedes, maletín en mano. ¿Lista?, preguntó. Nunca había estado más lista. Entramos por mi puerta principal a las 2:58 de la tarde. La televisión estaba a todo volumen con algún reality show. Mamá estaba en mi sofá, Mateo tirado en mi sillón reclinable, Jessica pintándose las uñas en mi mesa de comedor. ¿Isabella? Mamá se levantó, luego se congeló al ver a Paola. ¿Quién es esta? Esta es Paola Herrera, dije con calma. Es una abogada de bienes raíces. La televisión de repente pareció muy ruidosa. Mateo se enderezó.
El pincel de esmalte de uñas de Jessica se detuvo a mitad de camino. Una abogada, la voz de mamá se agudizó. ¿De qué se trata esto? Paola dio un paso adelante, profesional y compuesta. Señor Morales, estoy aquí para presenciar un aviso formal con respecto a esta propiedad. ¿Qué aviso, Isabella? ¿Qué has hecho? Paola puso su maletín sobre la mesa de café con un clic decisivo. El sonido pareció resonar. Lo abrió lentamente, revelando pilas ordenadas de documentos. Primero, dijo Paola, sacando un documento grueso. Esta es la escritura de propiedad de esta casa. La sostuvo en alto. Allí, en negrita, Isabella Morales, mujer soltera. Esta casa es propiedad exclusiva de la señora Isabella Morales, continuó Paola. La compró hace 5 años, antes de que ninguno de ustedes se mudara. Mateo intentó reír. Sabemos que es su casa. ¿Y qué? Y, dijo Paola, sacando el siguiente documento, como única propietaria, tiene el derecho de determinar quién vive aquí. Mamá se hundió de nuevo en el sofá. Isabella, detén esta tontería ahora mismo. Pero Paola no había terminado. Sacó la pila de pagos de la hipoteca. Estos son 5 años de pagos, todos desde la cuenta personal de la señora Morales. Sin contribuciones de nadie más en esta habitación. El silencio era ensordecedor. Incluso la televisión parecía más silenciosa. Estoy aquí para presenciar la entrega de un aviso formal, anunció Paola. Jessica finalmente habló. ¿Qué tipo de aviso? Paola sonrió. No era una sonrisa cálida. Un aviso de desalojo. Paola sacó el aviso formal, nítido y oficial, con un sello notarial dorado en la parte inferior. Leeré esto en voz alta para mayor claridad, dijo, ajustándose las gafas. Aviso de desalojo de la propiedad. La propiedad ubicada en 4827 Queen Anne Avenue, North Seattle, Washington, es propiedad exclusiva de Isabella Morales, según lo documentado por la escritura registrada el 15 de marzo de 2019 en los registros del condado de King. El rostro de mamá se había puesto pálido. La boca de Mateo colgaba ligeramente abierta. Todos los ocupantes actuales, Bárbara Morales, Mateo Morales y Jessica Morales, son considerados invitados sin derechos de inquilinato. Por la presente se les notifica con 30 días de antelación para desalojar las instalaciones. Este aviso es efectivo de inmediato. Con fecha de hoy. Paola hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. La falta de desalojo para la fecha especificada resultará en procedimientos formales de desahucio a través del Tribunal Superior del Condado de King. Le entregó el aviso a mamá, que no lo tomó. Revoloteó sobre la mesa de café. Esto es completamente legal y ejecutable, añadió Paola. La ley del estado de Washington es muy clara sobre los derechos de propiedad. Mateo encontró su voz. No puedes simplemente echarnos. Vivimos aquí. Son invitados, corrigió Paola. Invitados a los que la propietaria legal les ha pedido que se vayan. Di un paso adelante y firmé el aviso frente a todos. Mi firma fue firme, decisiva. Isabella, susurró mamá. Estás desalojando a tu propia madre. Finalmente hablé. No, mamá. Estoy terminando tu estatus de invitada, tal como tú terminaste el mío anoche cuando me dijiste que me fuera de mi propia casa. Paola sacó 3 copias más. Cada uno de ustedes recibe una copia. Recomiendo que comiencen a hacer arreglos de inmediato. La voz de Jessica era estridente. Esto es ilegal. Tenemos derechos. Paola sacó otro documento. Estos son los estatutos relevantes del estado de Washington. Son bienvenidos a consultar a su propio abogado, aunque dudo que les diga algo diferente. Mamá se levantó temblando. Isabella, no puedes hacerle esto a tu madre. Señora Morales, interrumpió Paola con calma, claro que puede, y lo está haciendo. Mateo se levantó de un salto, con la cara roja. Tenemos derechos. Llevamos aquí 1 año. Eso nos convierte en inquilinos. Paola sacó otro papel. En realidad, señor Morales, el inquilinato requiere un contrato de arrendamiento o pagos regulares de alquiler. Usted no tiene ninguno.
Estos registros de pago de hipoteca muestran solo el nombre de Isabella. ¿Alguna vez ha pagado alquiler? Somos familia, balbuceó. El estatus familiar no anula la ley de propiedad, respondió Paola suavemente. Jessica buscaba frenéticamente en Google en su teléfono. Aquí dice que deberíamos tener 60 días. Eso es para inquilinos, corrigió Paola. Ustedes son invitados, una clasificación legal diferente. Mamá intentó un enfoque diferente. Este es un hogar familiar. Lo hemos hecho nuestro hogar. Finalmente hablé, mi voz clara y firme. No, mamá. Es mi hogar. Lo dejaste muy claro anoche cuando me dijiste que me fuera si no me gustaba el acuerdo. No quise decir. Dijiste, y cito, puedes irte. Dijiste que este era un hogar familiar ahora, no solo mío. Bueno, aquí está la realidad legal. Señalé los documentos. Es mío. Solo mío. Siempre lo ha sido. Mateo pateó la mesa de café. Esto es. No puedes echarnos. Señor Morales, dijo Paola bruscamente, le aconsejaría que no dañe la propiedad. Podría resultar en una expulsión inmediata por parte de la policía. Eso lo detuvo en seco. Mamá se hundió de nuevo, pareciendo de repente más vieja. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Al mismo lugar al que esperaban que yo fuera anoche, dije. A cualquier otro lugar. Paola cerró su maletín. Mi tarjeta está con los documentos. Si tienen preguntas, que su abogado me llame. Isabella, estaré en contacto. Se fue, sus tacones resonando en mis suelos de madera. El segundo día trajo la realidad de golpe a mi familia. La primera llamada llegó a las 8:17 de la mañana. Mamá, en pánico, Isabella, la compañía de electricidad está llamando por una tarifa de instalación. $400. ¿Qué hiciste? Transferí la cuenta a tu nombre como querías. La casa es tuya, ¿recuerdas? Pero no tengo. Clic, colgué. Al mediodía, el internet se cortó. Mateo llamó desde su celular, gastando sus datos. El wifi no funciona. Tengo una incursión programada. Comcast estaba a mi nombre. Tendrás que configurar tu propia cuenta. Quieren un depósito de $300. Entonces págalo. No lo tengo. Entonces tienes un problema. Día 3. Jessica llamó. La compañía de agua quiere un depósito de seguridad de $600 más la instalación. Esto es una locura. Bienvenida a la propiedad de una vivienda, dije. O en tu caso, al alquiler de una. Para el quinto día, la realidad se había asentado por completo. Mamá envió un mensaje de texto, las facturas serían más de $3,000 al mes. No podemos pagarlo. No respondí. El séptimo día trajo una llamada de la señora Chen, mi vecina. Isabella, cariño, hay un camión de mudanzas en tu entrada. ¿Está todo bien? Mejor que bien, señora Chen. Se están mudando. Mateo había conseguido un trabajo en el almacén de Amazon a los 4 días del aviso. Es curioso cómo el desempleo termina cuando te enfrentas a la falta de vivienda. Salario inicial de $18 por hora. No suficiente para mi barrio, pero suficiente para un estudio en Renton. Jessica de repente tenía disponibilidad a tiempo completo en la boutique. Es increíble lo que hace la motivación. Mamá había llamado a su hermana en Tecoume, con la que no había hablado en 2 años por alguna pelea tonta. De repente, la reconciliación familiar parecía importante. Estaban aprendiendo lo que yo había sabido todo el tiempo, la vida real cuesta dinero real. Día 14. Mateo se me acercó mientras revisaba mi correo. Me había estado quedando en un hotel de estancia prolongada, un pequeño precio por la paz. Isabella, dijo en voz baja, yo. Quería decir algo. Esperé. No me di cuenta de cuánto estabas pagando. 3.000 al mes. Es una locura. Sí, lo es. Arrastró los pies. Conseguí el trabajo en el almacén, 4 días a la semana, pero es algo. Bien por ti. Encontramos un lugar,
Un apartamento de 2 habitaciones en Kent. Mamá, Jessica y yo. No es lujoso, pero está bien. Asentí. El depósito es bastante alto, sin embargo. Saqué mi teléfono y le transferí $2,000 a su cuenta. Les dije a todos que ayudaría con el depósito. Cumplo mis promesas. Sus ojos se abrieron como platos. Isabella, yo. Gracias. Día 25. Alquilaron el camión de mudanzas. Pasé para observar, asegurándome de que nada mío se fuera con ellos. Mamá no me miraba. Jessica murmuraba sobre gente desalmada, pero empacaron. Día 28. Mamá finalmente me habló. Supongo que ahora estás feliz. Estoy en paz, corregí. Hay una diferencia. Somos tu familia. Sí, lo son. Y las familias respetan los límites. Ustedes me enseñaron eso. Simplemente no de la manera que pretendían. Día 30, a las 4 de la tarde mamá dejó las llaves de la casa en el mostrador de la cocina. Sin nota, sin adiós, solo las llaves. Mateo me envió un mensaje de texto más tarde: el apartamento es pequeño, pero está funcionando. Mantengo el trabajo. Jessica publicó en Instagram sobre nuevos comienzos y resurgir de la adversidad. 12 me gusta. Mamá mantuvo su silencio durante exactamente 2 meses antes de enviarme un mensaje de texto para pedirme un préstamo. Pero ese es otro límite para otro día. La casa se sintió enorme esa primera noche a solas. No vacía, espaciosa. No solitaria, pacífica. Pasé todo el primer fin de semana haciendo una limpieza profunda. No el fregado resentido que había hecho durante meses, sino un ritual de reclamación. Cada superficie que tocaba volvía a ser mía. La transformación de la oficina tomó un día completo. El setup de gaming de Mateo se había ido, dejando marcas en mi suelo de madera. Moví mi mesa de dibujo de vuelta a su lugar junto a la ventana. Mis premios de arquitectura salieron del almacén. Mis libros de referencia volvieron a sus estantes. La sala de estar fue la siguiente. Abajo las acuarelas y los ángeles de cerámica de mamá. Arriba mis láminas de arquitectura y el arte abstracto que había comprado en Pike Place Market. Mi estética minimalista volvió a respirar. Por primera vez en un año, organicé una cena. Sara trajo vino, David trajo postre y Catalina trajo a su nuevo novio. Comimos en mi mesa de comedor. Sin notas adhesivas con listas de tareas, sin viajes de culpa, solo risas. Te ves diferente, observó Sara. Más ligera de alguna manera. Puedo respirar en mi propia casa de nuevo. 3 meses después, llegó el ascenso. Arquitecta senior con un aumento del 15% y una oficina en la esquina. Ricardo me llamó a un lado. Lo que sea que estuviera pasando antes, me alegro de que lo hayas resuelto. Esta es la Isabella que contratamos. Empecé a salir de nuevo. Jaime, un ingeniero de software que respetaba los límites y tenía su propio lugar. Cocinó la cena en mi casa y comimos en un silencio pacífico, sin que nadie exigiera ser servido. 6 meses después del éxodo, mi cuenta de ahorros se había recuperado a $8,000. La propiedad de inversión estaba de vuelta en mi plan de 5 años. Mamá finalmente envió un mensaje de texto: ¿podemos visitarte para el Día de Acción de Gracias? Mi respuesta: son bienvenidos a visitar. Máximo 3 horas, sin pasar la noche. No respondió, pero tampoco discutió. Progreso. 2 meses después del silencio, mamá envió un mensaje: Isabella, necesito pedirte prestados $500 para el alquiler. Miré el mensaje durante 1 minuto completo antes de responder: no puedo ayudar con eso. ¿Has investigado programas de asistencia? A tu propia madre. Mis propios límites. No volvió a escribir en 3 semanas. Cuando llegó el Día de Acción de Gracias, los invité a cenar con condiciones. 3 horas, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, sin quedarse a dormir. ¿Vinieron? Fue incómodo. Mamá comentó sobre la decoración fría. Jessica mencionó lo vacía que se sentía la casa. Mateo al menos había madurado. Gracias por la cena, hermanita.
Tu casa se ve bien. La Navidad trajo otra prueba. ¿Podemos quedarnos solo una noche? Los hoteles son muy caros. Hay un La Quinta a 10 minutos. Te enviaré el enlace. Pero esto es lo que pasa con los límites. Le enseñaron a mi familia a respetarme. Mateo ahora llama antes de visitar. Tiene su propio apartamento, paga sus propias facturas y recientemente fue ascendido a supervisor de turno. Mamá aprendió a preguntar, no a exigir. Estaría bien si te visito el próximo domingo, reemplazó al voy para allá. Jessica y Mateo se separaron 6 meses después. Resulta que la presión financiera revela el carácter. Mateo se quedó con el apartamento y su trabajo. Jessica se mudó de nuevo con sus padres en Spokane. El cambio más sorprendente, mi relación con mamá mejoró lentamente. Sin el resentimiento diario, podíamos hablar de verdad. Incluso admitió una vez en voz baja, me aproveché. Lo veo ahora. Ambas aprendimos algo, ofrecí. Tú aprendiste a defenderte y tú aprendiste que yo lo haría. Familia no significa aceptar la falta de respeto. El amor no requiere sacrificar tu paz. Y a veces, lo más amable que puedes hacer es mostrarle a la gente exactamente dónde está la línea, incluso si tienes que hacerlo con documentos legales.